Buenos días con todos. Somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco y el día de hoy les presentamos nuestro trabajo final para el curso de Manejo y Conservación de Suelos que es dictado por el ingeniero Teodoro Guarua. Les vamos a hablar acerca del manejo de técnicas y tecnologías para la conservación del agua y el suelo. A través de la siguiente exposición daremos a conocer acerca de la conservación y manejo de suelos, explicando algunas técnicas. La creciente necesidad de mejorar la producción agroalimentaria, buscando minimizar los impactos en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, principalmente suelo y agua, ha permitido que se incremente la experimentación, validación y difusión de una variada cantidad de tecnologías usadas por los productores agrícolas. La conservación de suelo es una práctica que el ser humano realiza para minimizar la pérdida de suelo en áreas productivas, y su importancia significa la utilización de prácticas de protección y mejoramiento de tal forma que se controle la degradación física, química y biológica, y esta permita el incremento de las cosechas. Dentro de la caracterización biofísica del área productiva están los criterios técnicos para el diagnóstico situacional, los objetivos del productor, las condiciones de producción de la finca, las condiciones agroecológicas de la finca o también la parcela. Una de las metodologías para determinar la velocidad de infiltración del agua en el suelo es hacer un hoyo de 30 centímetros de largo, 30 centímetros de ancho y 30 centímetros de profundidad. El agua se llena hasta que se deje fluir rápidamente, luego se le agrega agua y se mide el tiempo y la distancia que el agua tarda en bajar. Se hace comparaciones con la tabla de valores de la velocidad de infiltración. La construcción de nivel A. El nivel A es un aparato sencillo y barato que usted mismo puede construir y manejar sin ningún problema. El aparato se llama así porque tiene una forma de A. Los materiales necesarios para la construcción de estos son tres maderas, clavos, piedra, una cuerda y una regla de nivel o de burbuja. Construcción del nivel A. Lo realizaremos en tres pasos. 1. Colocar las reglas que formarán las patas unas sobre otras y unirlas con un clavo en uno de los extremos a 10 centímetros de la punta. La cabeza del clavo debe quedar salida para poner la plomada. Como segundo punto tenemos clavar el extremo del travesaño a 1 metro de altura de la pata. Poner la segunda pata a una distancia de 2 metros de la primera y clave el otro extremo del travesaño. Como tercer punto tenemos en el clavo que une las dos reglas amarre una cuerda de 1,20 m. En la otra punta de la cuerda amarrar una piedra pequeña para que cuelgue a 30 centímetros de la distancia del travesaño. Esta piedra será la plomada o sea que vendrá del travesaño. Y hacer la calibración. Es el proceso de comparar los valores obtenidos por el instrumento de medición con la medida correspondiente de un patrón de referencia, ¿no? Se realizará con dos pasos. En el primer paso es colocar las dos estacas en un lugar plano a 2 metros de distancia y ubicar el nivel A entre las estacas, trazar una línea o marcar en la parte del travesaño donde cae la cuerda con la plomada. Después vendría a ser dar una vuelta completa al nivel A y trazar una línea o marcar donde indica la plomada. Se tomará como referencia punto B. Entre esas dos líneas trazar una tercera línea que será la posición definitiva de la plomada, como se tomará como punto C. Esta línea nos indicará el punto del nivel cuando se haga las mediciones de campo. Cálculo del porcentaje de pendientes. ¿Qué vendría a ser? Es necesario sacar el nivel de pendientes de la parcela con el objeto de saber cuántas curvas de nivel necesitamos trazar para construir la obra de conservación, ¿no? Primer paso es colocar una pata de nivel en un punto de la parcela y el segundo en el otro punto, en dirección a la pendiente. Levantar a la segunda pata hasta que en el nivel A marque la línea plomada. Seguidamente, medir el espacio entre el extremo de la punta suspendida y la superficie del suelo y anotar ese resultado en centímetros. Establecimiento de curvas a nivel. Como primer punto tenemos determinación de la línea madre. ¿Qué vendría a ser? La línea madre es una línea de estacas que divide la parcela en dos partes, de arriba hacia abajo. Sirve de guía para trazar las curvas a nivel. ¿Qué vendría a ser? O cómo se desarrolla, ¿no? Es colocar una estaca grande visible en un punto más alto de la parcela y otra en el punto más bajo. Amarrar una cuerda de un punto a punto para la guía de las demás estacas. Colocar las demás estacas
a distancia, recomendando según la pendiente. En el segundo punto tenemos el trazo de curvas a nivel, ¿no? El trazo se hace usando el nivel A y se inicia a partir de cada una de las estacas en la línea madre. Dentro de esto está, o cómo se inicia, es el trazo de las curvas colocando una de las patas de nivel A en una de las estacas de la línea madre y mueve la otra pata hacia la derecha siguiendo el contorno de la curva hasta encontrar un punto de la plomada. De ahí colocar una estaca. Continuar girando el aparato A siempre en el contorno de la curva y colocar más estacas de un punto de la plomada hasta llegar al extremo de la parcela. Corregir la posición de las estacas para alinear la curva moviendo las estacas hacia arriba o hacia abajo. Repite el trazo de todas las curvas a nivel siguiendo los pasos anteriores. Terminando con mi explicación, esto vendría a ser la construcción y uso de nivel A para el trazo de curvas a nivel, con todos los pasos que les vine explicando. Yo les voy a hablar acerca de las prácticas mecánicas o físicas, que son básicamente obras estructurales construidas para que nosotros podamos controlar el movimiento del agua, controlar el drenaje agrícola y finalmente modificar los factores del proceso erosivo. Tenemos varias técnicas, las cuales voy a mencionar a continuación. Las acequias a nivel. Son canales angostos trazados a la pendiente que se construyen para interceptar las aguas de escorrentía y luego retenerlas o distribuirlas, dependiendo del tipo de suelo. Las barreras muertas. Son pequeños muros de piedra que se construyen sobre curvas de nivel para disminuir la velocidad del agua y además para retener el material arrastrado. Además de evitar la erosión, estos ayudan a limpiar el terreno de cultivo y finalmente se recomienda su construcción en parcelas donde hay muchas piedras. Los diques son estructuras en forma de media luna, los cuales han sido levantados sobre curvas de nivel para disminuir la velocidad del agua y evitar la pérdida de suelos en áreas de la parcela donde se han producido cárcavas. Las terrazas, que a decir verdad es una de las técnicas más utilizadas en la sierra de nuestro país y es una técnica que muestra mayor efectividad frente a otras. Son plataformas pequeñas construidas transversalmente a la pendiente, las cuales están protegidas por taludes de vegetación. Podemos distinguir dos tipos de terrazas, las terrazas de banco y las terrazas individuales. Ahora les hablaré de las prácticas agronómicas o biológicas, que tal como su nombre lo indica, son aquellas en las cuales se va a utilizar la vegetación para controlar el desprendimiento y el transporte de materia de partículas en el suelo. Y comenzamos con la época de siembra, que como muchos de nosotros conocemos, es el establecimiento de un cronograma de trabajo en el cual nosotros vamos a poder establecer fechas para la preparación del terreno, para la siembra y la cosecha. Esto es muy importante para evitar, por ejemplo, futuros daños que pueden ser causados por la erosión, tanto del agua como del viento. La labranza mínima, que tal como su nombre lo indica, es la cantidad mínima de rotura que tiene que tener el suelo para que así nosotros podamos preparar el terreno para las futuras plantaciones. La rotación de cultivos. Este es un tema que ya hemos visto anteriormente, que va a tratar básicamente de plantar o combinar diferentes tipos de plantas para que así puedan suplir sus distintas necesidades nutritivas. Cabe mencionar, y es un dato muy importante, que al utilizar esta técnica debemos plantar también leguminosas porque este aporta el nitrógeno necesario al suelo. Las siembras en contorno. Esta técnica también es conocida como la siembra en contra de la pendiente o las siembras atravesadas a la pendiente. Esta técnica consiste en hacer hileras de cultivo en contra de la pendiente siguiendo curvas de nivel. ¿A qué se debe su importancia? A que al ser construidas en contra de la pendiente, estas van a retener el agua y van a disminuir su velocidad. El uso de especies precoces o nativas. Como sabemos, existen ciertas especies en las cuales nos van a ayudar a tener una cobertura vegetal lo más rápido posible. Esto nos va a ayudar a que nosotros podamos evitar la erosión del suelo. Como penúltimo tema, les hablaré acerca de las prácticas agroforestales y comenzaremos con las barreras vivas. Estas son hileras de planta cultivadas bajo un cierto distanciamiento horizontal
siguiendo las curvas de nivel. Tenemos que saber que estas plantas tienen que tener un crecimiento denso para que así nosotros podamos ofrecer resistencia tanto a las aguas de escorrentía como de los vientos. Las cortinas rompeviento, que tal como su nombre lo indica, son plantaciones en hilera tanto de árboles como de arbustos de diferentes tamaños, la cual tiene como principal función disminuir el impacto y la velocidad de los vientos. Para finalizar el tema les hablaré acerca del uso y manejo de los fertilizantes. Los fertilizantes inorgánicos son sustancias que provienen de las rocas, de los minerales, también pueden tener procedencia industrial, como los abonos nitrogenados, o también pueden provenir de la minería, como son los restos o los combustibles fósiles. Los fertilizantes orgánicos es el conjunto de materia orgánica descompuesta que puede provenir tanto del estiércol de los animales, de los restos de las plantas, los restos de comida, de los árboles, las malezas, las hojas y todo tipo de fuente orgánica que nosotros podamos utilizar, cabe mencionar a bajo costo, para poder recuperar nuestros suelos. Tipos de abonos orgánicos. Abono bokashi es un abono orgánico casi descompuesto que en general se llega a preparar con 20 a 25 días de antelación. No tiene receta fija, ya que lo más importante de este abono es utilizar los materiales disponibles en la finca o en la comunidad de preparación. Proceso para la elaboración de bokashi. Primero, la selección de materias primas. Consiste en seleccionar aquellos materiales que se utilizarán en el proceso. Segundo, selección del local de procesamientos. Consiste en seleccionar un área bajo techo para evitar que los materiales se mojen o reciban directamente la luz solar, ya que esto puede llegar a generar pérdidas. Tercero, procesamiento del abono bokashi. Abono foliar. Estos son abonos líquidos que se aplican en la superficie de las hojas y alrededor de las raíces de las plantas. Estos son rápidamente absorbidos y sus efectos aparecen de inmediato a comparación de otros abonos. Proceso para la elaboración de abonos foliar. Primero, la selección de materia prima. Son aquellos materiales que se utilizarán en la elaboración de este. Segundo, la selección del local para procesamiento y almacenamiento. Tiene que ser un lugar que sea bajo techo, sin sol y con una temperatura constante para proteger los materiales. Y tercero es el procesamiento del abono. Abonos verdes. Son aquellas plantas que se siembran para la mejora de la materia orgánica y fertilidad del suelo, incorporándolas, preferiblemente antes de su floración. Estas plantas preferiblemente son leguminosas. El compost. El compost es un abono obtenido de la descomposición de diferentes materiales orgánicos a través de microorganismos. Este mejora las propiedades físicas, biológicas y químicas del suelo. Pasos para la realización de compost. Primero, la selección de materia prima. Este puede contener estiércol de animal, vacas, cerdos, gallinas, etc. Puede contener desechos de cosecha o de cocina, puede contener carbón y o cenizas y tierra de bosque. Selección del local de procesamiento y almacenamiento y procesamiento del compost. Las estercoleras. Las estercoleras tienen por objetivo almacenar el estiércol que seca de los alojamientos o áreas del ganado hasta que se distribuye en un campo como abono orgánico. Se sitúan en lugares de fácil acceso, cercanos a los alojamientos de ganado y alejados de las viviendas y de pozos o fuentes de suministros de agua potable. La gallinaza. La gallinaza es el estiércol de las gallinas que se crían para la producción de huevo. Compostado o secado para reducir la cantidad de microorganismos como bacterias, virus, hongos o nematodos, que en altas cantidades puede ser nocivo. El lombrihumus. Este es uno de los mejores abonos orgánicos obtenido de la descomposición de materia orgánica que es realizada por las lombrices. Este abono ofrece la alimentación equilibrada para las plantas, ya que aportan nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y micronutrientes esenciales. Este contribuye a mejorar las propiedades físicas del suelo. También las lombrices ofrecen los materiales orgánicos desinfectados debido al calcio que ellas tienen en su microorganismo. Pasos para la elaboración del lombrihumus. Primero, establecer un recipiente para la reproducción de lombrices. Se necesita preparar un recipiente que sea de cajilla, cajón, pila, entre otros, y las condiciones para criar las lombrices. También se necesitan tomar las medidas para evitar el acceso de animales, ya sean hormigas, aves o cerdos. Segundo, la preparación del alimento de las lombrices y cría de lombrices. Es importante también hacer un orificio al recipiente para la evacuación de agua y que éste se mantenga en una humedad del 90%.